origen. En octubre del 2016 nace la Asociación Mexicana en Psicología Jurídica y Derecho Penal, ASE. La AMPJIDP se encuentra integrada por un equipo inter y multidisciplinario inmerso en la investigación, capacitación y vinculación ciudadana en temas forenses, penales, prevención delictiva y en las diversas ciencias forenses. Dentro de las áreas de trabajo e intervención se encuentra el apoyo comunitario o apoyo social, la capacitación y actualización profesional e investigación. El eje comunitario y apoyo social se encuentra focalizado en la población, en brindar prevención y atención a personas víctimas de cualquier tipo de violencia. Se enfoca en contribuir en la disminución del riesgo criminal. Se trabaja de forma interinstitucional con diversas organizaciones que brindan atención a la sociedad. Se dedica a difundir de forma gratuita las diversas ciencias psicojurídicas y generar contenidos digitales que son de libre acceso. El eje de investigación. Nos enfocamos en analizar, diagnosticar y estudiar casos relacionados con las ciencias sociales, psicojurídicas y del derecho penal, para elaborar propuestas de atención dirigida al ámbito local, regional y público. Hemos realizado investigaciones de corte cuantitativo y cualitativo. En la capacitación y actualización profesional se realizan actividades profesionales tales como cursos, talleres, conferencias, videoconferencias, cibercongresos, entrevistas y todas aquellas actividades pedagógicas que fortalezcan la vinculación ciudadana con el sistema de justicia. Con nuestro eje de capacitación brindamos actualización profesional a estudiantes, servidores públicos, profesionistas, entre muchos más. Hemos capacitado a más de 10 entes privados y públicos y a más de 2.500 personas interesadas en el área. El Instituto de Ciencias Psicojurídicas y Sociales, IPSIJUS, nace en julio de 2020 con el objetivo principal de brindar capacitación a nivel nacional e internacional en conjunto con expertas y expertos en sus áreas. La misión es colaborar en la formación integral de profesionales en el área psicojurídicas y sociales mediante la actualización, especialización y capacitación a través de un servicio educativo nacional e internacional de calidad. La visión es proporcionar una oferta educativa de vanguardia donde sus programas son acreditados y reconocidos por la alta calidad que conllevan. En el Instituto de Ciencias Psicojurídicas y Sociales contamos con cursos, talleres, videoconferencias, diplomados, especialidades y a corto plazo maestrías. Para nosotros es un placer que formes parte de la AMPJIDP e IPSIJUS, así que sean todas y todos bienvenidas y bienvenidos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a este ciclo de conferencias por el Día de las y los Psicólogos, el cual se titula Relevancia de la práctica forense en psicología, diálogo con expertas mexicanas. Las conferencias son totalmente gratuitas y pueden seguirlas vía Facebook o nuestro canal de YouTube. Es un gusto contar con la maestra Vanessa Díaz para inaugurar este ciclo de conferencias. Hoy se abordará el tema Profesionalización en Psicología Forense. Me permito mencionar brevemente la semblanza curricular de nuestra ponente. La maestra Vanessa Díaz Padilla es maestra en Ciencias Penales en la Universidad Anáhuac del Norte, auspicio por CONACYT en el programa Formación de Alto Nivel para la Administración Pública Federal. Licenciada en Psicología de la Facultad de Psicología de la UNAM, con mención honorífica. Cuenta con diplomados en neuropsicotraumatología clínica y atención a víctimas de delitos violentos o de alto impacto por el Instituto de Formación Profesional de la Fiscalía de la Ciudad de México. Diplomado en Criminología en la División de Educación Continua de la Facultad de Psicología de la UNAM. Diplomado en Atención de Conflictos, Negociación y Acuerdos en la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México. Es presidenta del Instituto de Ciencias Psicojurídicas y Sociales, IPSIJUS. Directora General de la Asociación Mexicana de Psicología Jurídica y Derecho Penal. Colabora como asesora de Derechos Humanos. Es integrante del Grupo de Psicología de la Red Multidisciplinar de Investigación, Perspectiva Epistemológica Iberoamericana de la Justicia del Instituto Iberoamericano de La Haya para la Paz. Es integrante de la Red Nacional de Investigadores del Sistema de Justicia Penal, perito particular en materia de psicología, parte del Comité Científico Internacional de la Asociación de Argentina de Trastorno de la Personalidad y Psicopatías,
representante internacional de México por la Organización Mundial de Mediación con sede en Berlín. Cuenta con más de 10 publicaciones en libros, revistas de difusión, divulgación e investigación en ciencias psicojurídicas. Cuenta con experiencia laboral en la Administración Pública Federal desde hace 15 años. Es capacitador y docente en diversas instituciones. Ha participado en diversos foros nacionales e internacionales. Antes de empezar, les recordamos que pueden dejar sus preguntas en el canal o vía Facebook y se las haremos llegar a nuestra ponente. Sin más preámbulo, le cedo la palabra a maestra Vanessa. Pues muchísimas gracias, Alison, por la presentación. Y pues bueno, bienvenidas, bienvenidos a este, pues llamémosle ciclo de conferencias en conmemoración del Día del Psicólogo y la Psicóloga. Nos resulta de gran relevancia, pues bueno, conmemorar nuestro día de aquellos colegas, psicólogos y psicólogas, pero con temáticas muy puntuales enfocadas al área forense. Y esto porque, bueno, pues es un área que está tomando bastante fuerza específicamente en nuestro país, a nivel internacional, pues sin duda, y que cada día va requiriendo pues de una preparación, profesionalización, capacitación y sobre todo actualización profesional constante. Esto nos lleva a varios temas que, pues bueno, vamos a estar abordando el día de hoy. De una forma contextual, vamos a explicar de una forma muy breve y muy introductoria parte de la labor que realiza el psicólogo forense y sobre todo, pues aquellas áreas de oportunidad en donde podremos, pues identificar qué es en lo que tenemos que trabajar, y sobre todo tener mucha claridad a aquellas personas que, bueno, están pues deseosos y deseosas de pues dedicarse a este trabajo, a este campo de la psicología forense. Bueno, para ello, pues bueno, ya me hicieron favor de presentar, de comentar parte de lo que hemos realizado durante, pues, desde la titulación de la licenciatura hasta en la actualidad, y realmente ha sido un encuentro en donde pues hemos visto pues crecer a la disciplina, en donde ha mejorado mucho nuestro país y que realmente lo que necesitamos es profesionalizarnos, que la psicología forense sea llevada a cabo y sea desarrollada con esta parte de la ética y pues una actualización constante. Eso es lo que requiere nuestra profesión y específicamente en esta área pues de especialidad, le llamo yo, ¿no? En donde partimos de esta idea de la formación de psicólogo general y posteriormente pues podemos obtener una especialidad. Hemos visto en los últimos 10, 15 años en donde existe un boom de la carrera, de la especialidad y una necesidad también por visualizar aquellas áreas de oportunidad. Y bueno, como parte precisamente de recapitular un poco por qué el 20 de mayo es el día que conmemoramos al psicólogo, pues resulta que esto, pues bueno, hay dos vertientes de explicación al respecto. La primera, bueno, pues es que se habla de por los años 40 aproximadamente, es donde se gesta, donde se expide la primera cédula profesional en la Escuela de Psicología. Esto es en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, que en ese entonces era escuela y estaba realmente ubicada físicamente dentro de filosofía. Es desde ahí donde surge en México específicamente la carrera de psicología. Y entonces, bueno, pues a raíz de ello es que muchísimos años después, en los 80, estamos hablando 90, es que, bueno, empieza esta parte de congregarse muchas organizaciones, sociedades, federaciones de psicólogos y, pues, bueno, determinan que el 20 de mayo, pues, precisamente por ese evento de hace muchos años, estaba, pues, digamos, específico de conmemorar el Día del Psicólogo como parte de este avance y esta brecha que hemos tenido en la psicología en nuestro país. Que si bien, bueno, pues la propia psicología mexicana ha tenido diversos matices, lo que ahora, específicamente hablando desde la psicología jurídica, vemos es un avance en la disciplina, una necesidad de
compaginar y de unificar criterios de trabajo, de hablar el mismo discurso, el mismo lenguaje en nuestra práctica forense y pericial. Para ello, bueno, pues hay que precisamente posicionar a la psicología forense dentro de esta gran gama de especialidades que conforman la psicología jurídica. Siempre les he dicho que la psicología jurídica es el árbol, ¿no?, que sostiene, pues, esta parte, digamos, el piso y las raíces es la psicología general, y de ahí el árbol, bueno, pues viene esta parte de ser más específicos en la materia. Y las ramas de este árbol, hablando metafóricamente, pues tenemos estas ramas que son las diversas subdisciplinas que conforman a la psicología jurídica. Y entre ellas, pues aquí tenemos precisamente en pantalla, pues que es la llamada psicología en tribunales o forense. Estos términos o los nombres que vemos en pantalla va a depender mucho del país en el cual estemos tomando el dato. Cada país tiene un enfoque o una terminación distinta, pero realmente lo que nos caracteriza, bueno, pues es que pueden encontrarlo en literatura, sobre todo española, la psicología en tribunales, en algunos materiales también de Latinoamérica con ese nombre, pero realmente es psicología forense, ¿no? Y las demás que, bueno, pues ya conocemos y en su momento seguramente vamos a estar trabajando de una forma muy dinámica porque esa es la finalidad de este ciclo de conferencias en donde ustedes vayan identificando los campos de acción, de aplicación, las áreas de oportunidad que tiene cada una de estas áreas. Y bueno, decíamos que entonces la psicología forense pues se posiciona precisamente como una de las subramas de la psicología jurídica. También siempre se les ha comentado que existe una confusión de llamar, bueno, es que me estoy especializando en psicología jurídica y forense. Puede ser que tu formación esté enfocada a psicología jurídica y a lo mejor con mayor énfasis en forense, o que te estés especializando, por ejemplo, una maestría en una especialidad en psicología jurídica con un énfasis en criminal también. Obviamente que la forma y el objetivo principal de cada una de estas áreas es distinto con la connotación y el enfoque que le vayamos a dar. Hay, por ejemplo, también especialidades que pues más se enfocan a estos temas de la psicología jurídica y atención o acompañamiento psicosocial a víctimas. Eso va a depender pues muchísimo del plan de estudios y realmente pues la malla curricular que tenga cada uno de estos programas de estudio. Entonces, bueno, es muy común que encontremos esto, sin embargo, no son sinónimos. La psicología jurídica se posiciona como un concepto general, ¿no? Y cada una de estas disciplinas o subáreas de la psicología jurídica, pues es lo que conocemos, es lo que tenemos precisamente aquí alrededor del pequeño diagrama, que son las áreas que conforman la psicología jurídica. Y hoy, precisamente, pues vamos a estar trabajando y abordando a lo largo del día de hoy, mañana sábado y pues también el lunes con nuestras invitadas de lujo, pues específicamente vamos a andar sobre temas de psicología forense, con diversos matices cada una, pero es la finalidad de este ciclo de charlas que estaremos haciendo pues en conmemoración del Día del Psicólogo y Psicóloga. Y bueno, pues empezamos precisamente identificando o definiendo qué es forense, ¿no? Forense pues proviene pues sin duda de foro, de curia, de sitio o lugar donde los tribunales oyen y enjuician las causas. Cuando hablamos de psicología forense y testimonio, pues hablamos de esta parte, precisamente lo que acabamos de mencionar, pero aparte, testimonio que significa testificar, ¿no? Que es expresar precisamente el testimonio y narrar los hechos conforme a la dinámica que haya ocurrido. Y la psicología forense, bueno, pues se acompaña, se complementa muy bien desde la psicología del testimonio y esto lo podemos ver y revisar en nuestra normatividad que vamos a revisar un poquito más adelante. Bueno, y esto precisamente, como es bien sabido, que forense etimológicamente hace alusión al foro en un ámbito internacional. Específicamente hablamos de foro en el ámbito de toma de decisiones judiciales. Es una disciplina que contribuye y coadyuva a la toma de decisiones en el ámbito de la procuración, administración y ejecución de justicia. Y esto es porque no es una disciplina pues concluyente, en donde pues al término de una evaluación pues se concluye de una forma definitiva sobre algún aspecto que se ha evaluado, sino
la información que se obtiene dentro de estas evaluaciones contribuye a la toma de decisiones por los juzgadores o juzgador. Entonces, pues es un elemento probatorio sin duda de gran peso, de gran relevancia dentro de nuestro gran engranaje del sistema de justicia. Tiene diversos campos de acción, la psicología forense, como veremos en un momento más, y la finalidad es que no solamente nos vamos a enfocar muchísimo al tema de periciales, de evaluaciones periciales en materia de psicología, pero pues bueno, el campo de acción y de aplicación es muchísimo. Cada día, bueno, pues van generándose nuevas figuras de intervención de la psicología forense. Bueno, aquí se mueve un poquito el diagrama. Pero bueno, lo que explica precisamente son cada una de las áreas que puede dedicarse un psicólogo forense. Ya dijimos que, bueno, el psicólogo forense contribuye a la toma de decisiones judiciales, pero también puede hacer pues unas evaluaciones a víctimas específicamente con diversos enfoques y temáticas muy puntuales. Esto es atención a víctimas, temas de guarda y o custodia, o guarda y custodia. También cuestiones, por ejemplo, de pensiones alimenticias, régimen de visitas, también temas, por ejemplo, de menores en conflicto con la ley, evaluaciones del riesgo de violencia, neuropsicología forense y diversas disciplinas que conforme ha pasado el tiempo se han ido fortaleciendo y se ha visibilizado la necesidad, sobre todo, de una profesionalización, de una especialización más puntual. El hecho de ser un perito en materia de psicología no significa, o no tendría yo, siempre lo he comentado en diversos foros, que no necesariamente me hace experto en todas las materias, ¿no? O sea, la ley menciona que para ser perito es que es una persona experta en la materia. Tener ese pues, término de experto, esa expertise, es una terminología pues que realmente tiene mucho peso, porque yo diría quién es experto en su materia. Podrás saber más que otras personas, pero eso no te hace experto. Entonces, bueno, ahí diría yo, es un vacío legal que nos muestra el Código de Procedimientos Civiles, porque no puntualiza realmente cuáles las características que debe de tener ese experto. Solamente nos menciona que pues, tener la cédula profesional o el título y con eso te hace experto, sabemos que no. Cuando egresamos de una licenciatura, egresamos sabiendo nada. O sea, egresamos con muchas preguntas, con muchas ganas de seguirnos actualizando y bueno, pues para hacer una pericial en el momento que nosotros egresamos de una licenciatura, bueno, pues realmente nos estamos involucrando en una situación hasta de malas prácticas, ¿no? Por eso es importante profesionalizarse, capacitarse y saber específicamente qué tema tan puntual es el que yo voy a estar trabajando. Hay peritos, yo he conocido peritos que, por ejemplo, solamente evalúan temas de ASI, ¿no? El ASI es las siglas abuso sexual infantil. Y solamente trabajan con ese tipo de población y con ese tipo de situaciones muy particulares. Conozco peritos y peritas donde solamente hacen evaluaciones con perspectiva de género, con temas de violencia familiar, cuestiones, por ejemplo, de violaciones graves a derechos humanos, y solamente eso. No te trabajan otro tema más. Eso sin duda, bueno, pues si bien no te da una expertise, sí te hace saber más de cierto tema. A diferencia de aquella otra persona que podrá decirse que es un perito en materia de psicología, así de una forma muy general, pero que, pues bueno, falta por especializarse en una materia. También hay peritos en donde solamente su tema de trabajo específicamente es en materia familiar. Y en materia familiar hay muchísimo que trabajar. Y es uno de los ámbitos en donde existe mayor trabajo. ¿Por qué? Pues porque vienen estas problemáticas de pareja y si existen hijos de por medio, bueno, pues todos estos temas de la convivencia, de la crianza y sobre todo, pues bueno, si no han resuelto de una buena forma sus conflictos o son conflictos pues muy
de alto impacto, en donde ya tienen muchísimo conflicto desde el origen de su familia, bueno, pues entonces existen muchas emociones y posturas contrapuestas y es muy complicado poder solucionar una problemática de esa magnitud. Y entonces el psicólogo precisamente lo que hace es contribuir a la toma de decisiones en determinar quién podría tener las mayores capacidades y también actitudes para la crianza de sus menores, ¿no? Entonces, bueno, cada día hay las separaciones, los divorcios están incrementándose muchísimo en nuestro país. De hecho, ya la modalidad pues ya no existe una ceremonia como tradicionalmente existía. Entonces, bueno, estas son estas relaciones de pareja en donde pues son de común acuerdo, pero para ello también el psicólogo tiene gran participación en la toma de decisiones, sobre todo valorando el interés superior del menor, de niñas, niños y adolescentes. Entonces, el psicólogo en esa materia, bueno, tiene una gran posibilidad de incorporarse en ese sentido. Entonces, como veremos, el psicólogo forense pues tiene muchísimos campos de intervención. Hay psicólogos que son muy especializados, por ejemplo, en el protocolo de Estambul, evaluaciones de malos tratos, crueles, degradantes e inhumanos, y eso precisamente hace que se generen ciertas capacidades y habilidades propias de esa disciplina. Entonces, el llamarse perito de una forma pues muy general es como algo muy ambicioso. Creo que lo importante aquí es irse especializando, y partir de lo general, para posteriormente ir trabajando las particularidades de nuestra propia disciplina. Y bueno, pues uno de los campos también de acción que tiene el perito, aparte de estas evaluaciones en la toma de decisiones judiciales, pues también son evaluaciones que se pueden realizar desde un ente público, que son estos entes gubernamentales, son peritos, son psicólogos o psicólogas que están incorporados a un ente gubernamental, que pertenecen a una lista oficial de peritos, ¿no? Y por otro lado también están estos psicólogos peritos que son particulares, que así como pues podemos tener nuestro consultorio particular, pues también podemos ser peritos particulares y entonces pues ahí podemos nosotros directamente seleccionar los casos en los cuales yo voy a atender. En un ente gubernamental no, se supondría que todos los psicólogos que forman parte de un área pues están habilitados para intervenir en esos temas muy puntuales. La práctica nos ha dicho que no es así. La práctica en ocasiones tenemos pues algunas limitaciones en la práctica en cuestión gubernamental, porque los peritos en ocasiones llega un momento que se mecanizan. Y entonces, no digo que todos, porque también hemos tenido en las diversas actividades que hemos hecho, diplomados, en los cursos, talleres que hemos hecho, pues hemos identificado precisamente ese interés genuino que tienen los psicólogos de entes gubernamentales en seguirse capacitando y que muchos de ellos pues pagan con su propio dinero la capacitación y eso pues sin duda también es un plus para pues esta parte de la ética profesional. Entonces, en muchas ocasiones, en los entes gubernamentales, pues tampoco motivan para una actualización profesional, no le invierten a su personal. Y bueno, pues quedan acotados estos peritos gubernamentales a los criterios institucionales de trabajo que se tengan en ese momento. Otro tema más que se puede dedicar el psicólogo forense, pues es la investigación. Es un tema que nos hace muchísima falta en México. Casi siempre recurrimos a una información de a referencias de otros países, de Colombia, de España. Esas son nuestras referencias. Sin embargo, poco hemos trabajado desde nuestro propio país en generar nuestra propia investigación, hacer publicaciones, hacer investigación tanto cuantitativa como cualitativa, y entonces nos quedamos acotados en ese sentido, ¿no? Hemos visto algunas publicaciones en revistas, por ejemplo, sobre todo de difusión, pero pocas indexadas, pocas realmente con una metodología robusta de investigación. Entonces, bueno, esa es un área que está muy necesitada y que requerimos fortalecer desde la psicología forense mexicana, sin duda. Ahora, bueno, pues vemos una participación muy activa dentro de estos temas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
lo que va prácticamente de 1 o 2 años hacia la fecha actual. Y eso es muy importante porque desde ahí nos van dando una guía sobre manuales, protocolos, intervenciones, cursos que puedan facilitarnos y ayudarnos pues precisamente en nuestra formación como peritos. Sin embargo, bueno, pues es muy poca la investigación que se ha hecho en nuestro país. Tenemos también como otro rubro la capacitación y certificaciones. La capacitación pues debe de ser constante, permanente. Sabemos muy bien que cuando egresamos de la licenciatura pues eso, queremos saber más y entonces conforme conocemos más de un tema vamos involucrándonos un poco más y bueno, es una bola de nieve enorme en donde pues hay que priorizar qué es lo que yo quiero capacitarme, profesionalizarme y actualizarme. Entonces, bueno, esto va muy relacionado porque habrá muchas personas que nos estén siguiendo en este ciclo de conferencias en donde estén teniendo pues acercamientos paulatinos al área forense y que a lo mejor tengan más formación clínica o social. Yo lo que les diría es empiecen de poco, empiecen con lo básico, deben de tener un piso sólido, una base sólida en este tema de metodología, sobre las diferencias que hay entre la psicología forense y clínica. Es muy importante eso y pues posteriormente irse a especializar. Y bueno, pues para aquellas personas que ya tienen experiencia en estos temas, pues sabrán perfectamente que son nuevas temáticas que van generándose, hay nuevas pruebas psicométricas que se van generando y pues obviamente tenemos que habilitarnos en la aplicación, la interpretación y evaluación de esas pruebas, ¿no? Entonces, bueno, realmente nunca se termina de aprender en estos temas. Y bueno, pues sobre todo la academia juega un papel importantísimo porque también parte de la función que tiene el psicólogo forense es precisamente en capacitarse, en la docencia, en compartir los conocimientos, en actualizarse. Y bueno, cuando hablamos específicamente aquí, ¿no? Regresando un poco al cuadro anterior, hablamos sobre certificaciones. Certificaciones en México solamente, en materia de psicología forense, solamente hay por parte de los entes gubernamentales. Fiscalías, instituciones, ¿no? Que se dedican a, por ejemplo, acompañamiento a víctimas también, a comisiones nacionales de víctimas. Estos entes lo que hacen es capacitan a su personal y les dan un certificado para que puedan realizar una certificación para que puedan realizar esas actividades dentro de su institución. Obviamente esos certificados normalmente son aplicables durante el tiempo que van a estar trabajando en esa institución. Una vez que renuncian, se cambian o lo que sea, pues pierden ese valor. Entonces, certificaciones solamente esas, de ese tipo que les acabo de mencionar. Sin embargo, vamos a ver la gran oferta académica que hay en organizaciones, instituciones, consultorías, en donde, pues eso, ofrecen una certificación cuando no contamos con ninguna certificación en México en la materia de psicología. Eso es muy importante aclarar. Y bueno, la psicología forense pues consiste en la aplicación de la psicología, pero básicamente con métodos y conocimientos muy específicos en la realización de pruebas periciales en el ámbito del derecho. Se ha debatido mucho en diversos foros sobre cuál es la postura de la psicología jurídica, forense y el ámbito y pues relacionada al derecho. Unos, pues Soria, sobre todo en los años 90, mencionaba que, bueno, la psicología tenía que ser una disciplina auxiliar, de apoyo, ¿no? Y que era una psicología jurídica para el derecho. Conforme ha pasado el tiempo, y yo le llamo que es como el cuarto enfoque, en donde nuestros queridos amigos de Francisco Maffioletti y Lorena Contreras pues se dan la tarea de mencionar que no es esa visión. La visión tendría que ser que la psicología jurídica y forense o psicología forense trabaje con el derecho, en conjunto, bajo un mismo fin, una finalidad. Y bueno, por eso es que en la actualidad, pues muchísimos abogados y cada día son más,
que tienen una formación pues robusta en temas de psicología jurídica, en temas de aplicación de pruebas, de intervención. Hay muchos abogados que conocen sobre pruebas, si bien no es su materia de expertise, ellos dentro de su ámbito de profesionalización, ellos tienen pues también la facultad de poder investigar y saber qué es lo que están aplicando los psicólogos, ¿no? El trabajo pues se tendrá que hacer desde una metapericia, otro psicólogo, en donde, bueno, pues realmente analice el trabajo que realiza otro perito más para determinar si las metodologías y procedimientos fueron los adecuados. Entonces, bueno, siendo de esta manera es que podemos identificar sin duda que los abogados, pues bueno, están tomando un papel muy activo en estos temas. Tan es así que les decía hace un momento que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bueno, pues ha tomado un papel muy activo en estos temas y muchos de los que han estado capacitándose en temas de testimonio, pues básicamente son abogados. Entonces yo lo que les diría es que, bueno, pues ahí hay un campo fértil para la psicología, en donde pues tenemos también que apropiarnos nuestra disciplina y tener una mirada desde la propia psique y la propia salud mental, porque esa es nuestra función y desde la propia evaluación en el ámbito forense. Entonces, por eso es muy importante mantenernos actualizados y capacitándonos constantemente. Y bueno, estos son como por las diversas aristas que hemos visto a lo largo de la historia del campo de aplicación de la psicología forense. En sí, la psicología forense, pues bueno, maneja información técnica y con un enfoque científico. ¿Qué es esto? Son temáticas muy puntuales, específicas, hay que contestar una pregunta o dos preguntas que nos realice el juez, esto realizándolo netamente en una pericial, en nuestro informe, pues bueno, con esa puntualidad podemos estar contestando, pero de una forma pues sí muy técnica, que sea un lenguaje entendible para la otra persona, pero que no pierda esta formalidad técnica. Y científica porque es necesario siempre basarnos en evaluaciones con un enfoque de evidencia científica. ¿Y esto qué es? Bueno, pues son las pruebas psicométricas, realmente lo que nos da estas evaluaciones basadas en evidencia. Investigaciones cuanti y cualitativas, las publicaciones, por ejemplo, indexadas en revistas de circulación, pues bueno, eso da un valor agregado porque son publicaciones reconocidas, más allá que una publicación de una difusión. Las publicaciones en revistas indexadas tienen un ranking dentro del ámbito de investigación y será muy importante porque este tipo de información que nosotros revisemos en estas publicaciones indexadas podemos citarlos dentro de nuestro cuerpo de nuestra estructura pericial. Por eso es importante mantenernos actualizados sobre lo que se publica sobre el tema que vamos a evaluar. Por ejemplo, de abuso sexual infantil, ¿qué es lo que se ha publicado actualmente? Entonces hay que hacer una sistematización de información, analizarla y poderla integrar si es necesario en nuestra información, ¿no? El mantenerse activos y actualizados es fundamental en esta materia. Para ello también, bueno, hay que considerar que la aplicación y la ejecución de la psicología forense, a diferencia de la clínica social, organizacional o cualquier otra que ustedes conozcan, tiene un valor probatorio. Ya les decía yo hace un momento que la práctica forense va a contribuir a la toma de decisiones. No es concluyente, no es determinante, pero sí contribuye a la toma de decisiones. Y tiene, pues sin duda, este valor probatorio dentro de un proceso penal, civil o familiar. Lo que hace, pues básicamente estas prácticas forenses, pues es a contribuir a las decisiones normativas o probatorias que el juez en su momento va a considerar dentro de un proceso legal. Es decir, no estamos trabajando con expedientes, no estamos trabajando con manuales de procedimiento, estamos trabajando con personas. Y pues probablemente nuestro trabajo que hagamos dentro del área forense contribuya sin duda pues a la toma de decisiones de un juez para el victimario o bien para la reparación del daño a alguna víctima. Entonces eso es muy importante.
identificar que realmente nuestro trabajo tendrá un eco, una repercusión y una consecuencia para otra u otras personas. No desensibilizarnos ni deshumanizarnos, sino realmente posicionarnos, identificar cuál es realmente nuestra repercusión en nuestro trabajo. Bueno, aquí se movió un poquito la diapositiva, pero las preguntas estrella que tenemos que contestar, tenemos que hacernos a nosotros mismos es: ¿para qué voy a evaluar? ¿Qué se evalúa? ¿Y cómo lo voy a evaluar? Para qué y cómo tiene que ser nuestras preguntas que nos acompañen durante todo el proceso de la evaluación. Tenemos que identificar de una forma muy clara para qué voy a evaluarlo, de cuál será la utilidad, si va a ser una toma de decisiones, si solamente se le va a ofrecer un elemento probatorio, si solamente es una cuestión de un informe técnico, no tanto una pericial, sino un informe técnico. ¿Para qué? ¿Para qué me va a servir esta evaluación? ¿Qué se evalúa? ¿Qué es lo que voy a evaluar? Obviamente una persona, pero ¿qué conducta? O si es una conducta punible, ¿qué tipo de conducta? ¿Y cómo lo voy a hacer? Para eso obviamente yo tengo, ya como les comentaba hace un momento, yo tengo que saber qué es lo que voy a estar evaluando. Si yo me dedico a trabajar solamente cuestiones de violencia familiar, bueno, pues aquí entonces yo voy a tener ya un sustento metodológico y documental muy enriquecedor para saber muy bien qué es lo que voy a estar evaluando y cómo lo voy a evaluar. Para ello, pues obviamente voy a tener una actualización profesional y no que entonces después yo esté haciendo mis periciales y pues agregué pruebas pues que no sirven, ¿no? Pruebas del test de colores o el Lusher o el House 3 and Person, que si bien desde la clínica han contribuido muchísimo en lo forense, son subjetivas y caen entonces en elementos no probatorios. Por eso es que ahora, cuando hablamos de evaluaciones basadas en evidencia, hablamos de estas pruebas psicométricas que son medibles, cuantificables y que sabemos que tienen que pasar por ciertos procesos de validez y estandarización en nuestro país. Es muy importante también que cuando yo me haga la pregunta ¿qué voy a evaluar? Tenga de una forma muy digerida información actual sobre el tema que yo voy a trabajar. Esto es, siempre es importante dentro del cuerpo de mi pericial pues hacer mención de bibliografía. Pero si yo estoy haciendo una mención de bibliografía de los años 80 o 90, bueno, pues no estoy actualizado. Y eso seguramente dentro de una metapericia, pues pueden sin duda restar credibilidad a mi información. Entonces, bueno, como verán, aquí lo importante es irnos especializando bajo el contexto que nosotros vayamos a evaluar. Ya hablábamos hace un momento de Soria, que ha sido, digamos, una de las autores que pues más ha tenido participación desde la cuestión conceptual de la disciplina. Y él menciona que la psicología forense o aplicada a los tribunales es una rama de la psicología jurídica, tal como se los acabo yo de mencionar, y que desarrolla sus conocimientos y aplicaciones con vista a concluir los hallazgos en una sala de justicia para esto, ¿no? Tomar decisiones judiciales. No es concluyente, recordemos, ni determinante, contribuye a tomar decisiones. En relación, pues, a otros aspectos más que se valoran, que se evalúan, que se consideran dentro de todo el proceso de investigación. Para ello es muy importante identificar que la entrevista y las evaluaciones desde el ámbito clínico y el ámbito forense son muy distintas, son muy distintas. Sin duda, para evaluaciones forenses necesitamos también tener conocimientos del área clínica, del área social. Sin duda, la propia psicología jurídica, hablando de lo general, tiene sus propios enfoques y su propia doctrina, llamémosle así, su mismo sustento,
y que es muy distinto a la psicología clínica. La psicología clínica sabemos muy bien que las personas en muchas ocasiones van por su propia voluntad, por temas que a lo mejor, bueno, quieren trabajar, pero es esto, una acción volitiva, le llamamos, esa decisión de ir por su propio pie. Pero aquellas personas que estemos trabajando en el contexto legal, lo que nos vamos a encontrar son muchas resistencias porque no querrán compartir toda la información que saben, tratarán de manipular o tergiversar la información con la finalidad de salir airosos, de no salir lastimados, de no ser sentenciados, castigados, entre muchas cosas más. Entonces, ahí tan solo existe una gran resistencia que el psicólogo tendrá que establecer un excelente rapport para poder obtener la información que se requiere. A diferencia de la clínica, bueno, que puede tener muchas sesiones, encuentros durante pues 6 meses, cada semana, cada 15 días o más tiempo, el psicólogo forense no podrá tener 3 o 4 o hasta 5 encuentros con la persona a evaluar, en donde tendrá que dosificar la forma de su trabajo o intervención. Es decir, unas primeras sesiones seguramente para adentrarse al conflicto, generar rapport, obtener información, que sin duda esa es parte fundamental. La siguiente, a lo mejor, el siguiente encuentro será para realizar pues aplicaciones de pruebas, a lo mejor un segundo y tercer encuentro de esa manera y probablemente alguna otra reunión más para a lo mejor algún punto que haya quedado pendiente por investigar. Y pues posteriormente hacer la integración de toda esa información y listo, ¿no? Probablemente lo vuelva a ver en una audiencia o en algún juicio oral. Sin embargo, esas son algunas de las diferencias que tiene la psicología forense y la psicología clínica. Y muchas más, muchísimas más. La forma de hacer una entrevista entre la parte clínica y la parte forense son muy distintas también, porque necesitamos obtener información y nos vamos a encontrar con resistencias y necesitamos utilizar algunas estrategias específicas de entrevistas clínico-forense o de corte forense o de corte cognitivo. Estas entrevistas cognitivas, que pues son las entrevistas más hacia el tema investigativo, en donde están muy adiestrados para obtener cierta información muy puntual y que llevan ciertos procesos dentro del discurso, considerando siempre como base la psicología cognitiva dentro de este tipo de entrevistas en el ámbito forense. Entonces, bueno, para ello, aparte de que yo ya tengo conocimientos previos de técnicas de entrevista, estructurada, semiestructurada, tengo yo que hacerme llegar de formación específicamente en el ámbito forense, que bueno, pues ahí hay que considerar también otras variables, como la memoria, el lenguaje, el discurso, entre muchos más, ¿no? ¿Dónde está normado? Específicamente en México, ¿dónde está normado el actuar del psicólogo forense? Bueno, tenemos, afortunadamente México tiene como mucho sustento. En nuestro país hemos trabajado creo que muchísimo estos temas normativos y tenemos leyes y códigos para todo. En algunos casos no se llevan a cabo, no se aplican como debería de ser. O en muchos casos también es que pues están ahí, ¿no? En lo teórico, pero en la ejecución vemos que no se aterrizan de una manera óptima ni tampoco cubren en su totalidad. Aún así, tenemos mucha normatividad que regula el actuar del psicólogo forense. Tenemos el Código de Procedimientos Penales, que si ustedes hacen una búsqueda, van a encontrar algunos artículos y capítulos específicamente destinados para peritos. Y peritos no solamente hablan de psicólogos, peritos en su totalidad, o sea, todas aquellas personas expertas que pueden fungir en un ambiente en la toma de decisiones judiciales, ¿no? Entonces, esos expertos, todos, para todos vienen los mismos criterios dentro del Código de Procedimientos Penales. Tenemos también nuestro Código Penal Federal, en donde también viene estipulado, aparte del actuar del psicólogo forense, más con tintes hacia el perito como tal, no van a encontrar en la normatividad
perito en materia de psicología, no, porque se refieren al perito como en esta totalidad de personas expertas que pueden ayudar en la toma de decisiones. El Código Federal de Procedimientos Civiles, que aun cuando está inmerso precisamente en materia civil, eso regula ámbito familiar, en ámbito penal. Entonces, ahí precisamente es, digamos, el código donde tiene mayor presencia y más relevancia el actuar del perito en estas materias. Lo regula, cómo tiene que tomarse, pues obviamente el caso, los honorarios, todo bien estipulado ahí, también de una forma muy general, manifestándolo como el perito. Y también, bueno, pues obviamente si no es algo normativo, también contribuye a regular el actuar del psicólogo. Son los protocolos y manuales nacionales e internacionales. Y protocolos llamamos protocolos de entrevista, protocolos de periciales en materia psicosocial, de acompañamiento a víctimas, todos esos manuales y protocolos que en ocasiones dentro de la Asociación Mexicana y el Instituto de Ciencias Psicojurídicas posteamos. Bueno, pues ahí precisamente es donde ustedes pueden encontrar parte del trabajo que realiza el perito en estos contextos. Y ya lo mencionábamos que, bueno, el Código Federal de Procedimientos Civiles es el que, digamos, regula más y tiene mayor claridad con el ámbito de intervención del perito y menciona precisamente en el capítulo 4, en el denominado prueba pericial y en el articulado 144, que los peritos deben tener título en la ciencia o arte que pertenezca a la cuestión sobre que va a oírse su parecer. Si la profesión o el arte estuviera legalmente reglamentado. Esto es, nos hemos encontrado personas que fungen ser peritos porque tienen cédula profesional y título, pero resulta que no tienen el reconocimiento en el sistema nacional, ¿no? de registros académicos. Esto es porque en muchas ocasiones sus instituciones educativas solamente tienen el registro en su estado. Entonces, regula el actuar del psicólogo, pero solamente en Nayarit o solamente en Chihuahua, pero no en el resto de la República. Entonces, de modo que si un psicólogo o psicóloga quiere tomar el caso del Estado de México, por ejemplo, pues no va a poder porque no va a tener ese reconocimiento a nivel nacional de su cédula profesional. Por eso es muy importante tener este registro a nivel nacional, que eso pues sin duda lo ejerce la SEP. Entonces vemos que solamente con el hecho de tener cédula profesional y título, o tan solo cédula profesional, puedo yo ser perito. Con eso, no necesito más. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que mucha gente, pues económicamente, puede obtener más ganancias realizando una pericial a, por ejemplo, pues tener su consultorio o dar intervención desde la clínica. Lo que va a ganar en una pericial pues lo va a ganar en 6 meses en la clínica y entonces dice, no, pues equiparan y mejor prefiero irme a lo forense. Pero aquí el tema y uno de los grandes temas, por eso estamos tocando en este ciclo de conferencias precisamente el área forense, porque en ocasiones pareciera ser que la carrera se ve, la profesión, la especialización, se ve algo muy sencillo y más con esta parte de lucro económico. Es muy importante saber, hacer un acto de conciencia personal, saber si tengo yo las credenciales, las capacitaciones, las acreditaciones, sobre todo la experiencia para poder tomar un caso. Y no entonces decir, bueno, pues porque me van a pagar 20,000, 15,000 o 10,000 pesos, voy a tomar un caso que pues en mi vida he conocido, ¿no? O sea, para tomar un caso, por ejemplo, que esté relacionado con niñas, niños y adolescentes, cualquiera que fuere, yo necesito conocer de la normatividad de ese caso, necesito conocer desde la clínica qué me dice, desde el enfoque social, desde lo forense que hay escrito y qué investigaciones hay, identificar qué tipo de pruebas son las que voy a realizar, qué tipo de entrevista y cuáles podrían ser a lo mejor los planteamientos y los cuestionamientos que yo tenga que hacer a esas personas. Entonces no es tan sencillo. Siempre creo que lo más importante es hacer primero una pregunta personal y decir, yo puedo,
cuento con la experiencia para ese caso, ¿no? Y si entonces lo tengo y cuento con ello, pues adelante. Pero si no lo tengo, no me cuesta nada derivar a una persona que tenga la experiencia, la capacidad, la formación a trabajar en ese tipo de situaciones. Es muy importante tener esto claro, porque en la clínica entonces podríamos a lo mejor decir, bueno, pues egreso de la licenciatura y voy y pongo mi consultorio, cuando sabemos que no es así. Después de terminar una licenciatura, no sales acreditado y el documento no dice ahí y puede dar terapia. No, eso es un trabajo, es un arte. Primero hay que trabajar con uno mismo para poder posteriormente pues trabajar con los demás. Y con la forense es exactamente lo mismo. Primero tengo que trabajar en mí, desde lo personal, pero también lo profesional, porque yo voy a necesitar más herramientas de capacitación, más sustento normativo y documental sobre el caso que yo voy a trabajar. No es algo tan sencillo, ¿no? Ay, porque me sonó bonito, pues lo atiendo. No, no es así. Hay que actuar siempre con ética profesional. Y parte de las funciones precisamente que se realizan dentro de los peritajes, pues es esto, ¿no? Es a transmitir tú como perito lo que has evaluado, la obtención de información que ya obtuviste previamente con tu intervención con esas personas. Y que esto pues sin duda contribuya a una toma de decisiones judiciales para pues los juzgadores que lo requieran. ¿Dónde se aplica? Bueno, se aplica, vamos a hacer un recorrido rápido porque es muy amplio. Afortunadamente yo les decía desde hace un momento que el campo de intervención del perito pues está cada día más amplio. En derecho penal, que es básicamente lo que más conocemos, que es para la toma de decisiones judiciales, desde aquellas conductas pues que son punibles, atípicas y que se ha vulnerado la norma, pues bueno, ahí precisamente el perito puede hacer una gran intervención en evaluaciones de riesgo, evaluación de riesgo de violencia, evaluaciones de autopsia psicológica, evaluaciones de, pues también esta parte de la capacidad, ¿no? De imputabilidad o inimputabilidad, cuando hablamos específicamente de veracidad del testimonio, también hablamos de una intervención, de un trabajo que se tiene que hacer desde lo forense. Y bueno, un sinfín de actividades que se pueden hacer y que conforme va pasando el tiempo, pues bueno, va requiriéndose más profesionales en esta materia, ¿no? Cuando hablamos de el ámbito laboral o contencioso administrativo, esto también tiene mayor prevalencia. Es un área que no es poco visibilizada desde el área forense, pero que está teniendo gran relevancia. En la asociación hemos tenido ya algunos casos sobre esta materia, lo cual resulta muy importante porque pues cuando estamos hablando de un hostigamiento laboral, de un acoso laboral, de un burnout, pues hablamos sin duda también de una necesidad de establecer una pericia en esa materia para pues cuestiones pues eso, laborales principalmente, ¿no? En donde pues tiene una relación directa las actividades laborales que se están realizando con las afectaciones y los signos y síntomas que puedan estar relacionados a varios eventos de una persona, que estén relacionados específicamente dentro del contexto laboral. Y bueno, pues es una materia que poco a poco se ha ido explorando desde la psicología forense y es un área pues sin duda también prometedora. Y bueno, también parte de lo que aquí se evalúa pues sin duda es esta incapacidad de las funciones o no dentro del ámbito laboral. Cuando hablamos también de indemnizaciones, de pensiones por algún riesgo de trabajo, todo ese tipo de situaciones lo podemos abordar desde este ámbito laboral o administrativo. Y bueno, parte de lo que pues aquí se ve, esta es una lectura obligada de Esberg y Gómez Jarabo, en donde pues ellos hablan precisamente sobre la relevancia del psicólogo forense en el ámbito laboral y que cómo pues ha incrementado mucho estas necesidades de estas pericias. Por un lado tenemos la capacidad de la contratación, ¿no? Que contribuye pues sin duda al reclutamiento y a los procesos de evaluación con alguna persona aspirante a algún trabajo, aptitud para el trabajo, que está muy enfocado más al tema de selección de personal, incapacidad o invalidez laboral, que esto haya sido, pues esto que les comento, por un riesgo de trabajo, y podemos hablar pues también sin duda de estas psicopatologías por accidentes de trabajo,
Estos son algunos eventos que pueden realizarse dentro de la situación laboral y que ocurra algún tipo de accidente que detone algún tipo de patología, estrés postraumático, que afecte y pues delimite las funciones pues a lo largo, al corto, mediano o largo plazo. Y tenemos sin duda pues algo de lo más actual, que tenemos los riesgos psicosociales en el área laboral, que ustedes recordarán que pues lo encontramos en la norma 035 y que si bien, bueno, pues es un área que está tomando poco a poco fuerza, no dudaría yo que en un par de años empecemos a ver las periciales que tomen mayor relevancia en el contexto más de identificar estos riesgos psicosociales en el área laboral, todo pues identificándolo, por ejemplo, a los médicos y todo el personal de salud, que sin duda podrán generar estas afectaciones psicosociales como consecuencia de sus actividades laborales durante pandemia. Es como poner un ejemplo, ¿no? Entonces ahí precisamente el psicólogo es donde tiene mayor intervención para realizar este tipo de periciales. En derecho civil. En derecho civil ya les mencionaba hace un momento que, bueno, pues en temas, por ejemplo, del cobro de seguros, en cuestión testamentaria, en mediaciones familiares, en nulidades de matrimonio o de convivencia. Entonces, este tipo de situaciones que involucren también algún bien, por ejemplo, pueden realizarse algún tipo de pericial, ¿no? Y bueno, pues el derecho a la familia, que ya lo mencionamos hace un momento, que el número de divorcios y separaciones conforme ha pasado el tiempo en México se han ido incrementando bastante y uno de ellos, bueno, que evalúa el perito en materia familiar, pues es la tutela de menores incapacitados, esta parte de las convivencias, de la guarda y o custodia. También cuando hablamos de la adopción de menores, se tienen que someter a diversas evaluaciones, que esto normalmente lo hace el DIF, y pues también tiene un valor probatorio estas evaluaciones que se hagan dentro del derecho de familia, ¿no? Entonces, todo este tipo de situaciones, de pensión alimenticia, todo esto es un tema sin duda que debe de tocar o que toca el psicólogo forense, ¿no? Bueno, presencia también sobre rasgos psicopatológicos, áreas de fortaleza y debilidad en los papeles paterno-filial hacia los hijos. Ahora sabemos muy bien que hay diversidad de familias, no es una familia, sino es diversidad de familias. Y en esta diversidad de familias, pues también se consideran estas habilidades que pudiera tenerse para la crianza entre pues entre los tutores. Entonces, bueno, todo esto es sin duda importante considerarlo en las evaluaciones familiares, que esto sin duda lo vamos a ver un poco más con la maestra Gloria, que va a estar con nosotros el día lunes, porque ella pues sin duda es su área de especialidad, ella es psicóloga y verán que después entonces psicóloga forense, pero después se ha dedicado a temas de familia, ¿no? Entonces lo hace como muy de lo general a lo particular, entonces eso también es muy interesante. Y bueno, en otros ámbitos, ¿no? En otros ámbitos, en el sentido de identificación de testigos, que está muy relacionada a psicología del testimonio, selección de jurado, esto porque en muchas ocasiones ustedes saben que hay convocatorias para seleccionar a jueces o magistrados. Bueno, pues los propios psicólogos forenses también pueden evaluar a este tipo de personas, entrevistarlos y emitir algún tipo de dictamen al respecto, ¿no? Es parte también de las actividades que se pueden realizar. Sin duda, pues lo que hemos visto es la educación y formación en organismos jurídicos. Esto es porque en muchas ocasiones los entes gubernamentales solicitan o piden que se les certifique su personal, que es lo que ya mencionamos hace un momento, y los propios peritos forenses pues también pueden realizar esta formación, esta certificación, siempre y cuando pues cumplan con pues un currículum, digamos, robusto y con mucho sustento de su actividad laboral, ¿no? Y bueno, para ello es importante tener un documento que nos avale de la información que nosotros vamos a obtener, y ese es el consentimiento informado, que si bien en México no tenemos un formato unificado de un consentimiento informado, que sería precisamente parte de los retos que tendríamos que trabajar a un corto tiempo en México, en donde tengamos un formato unificado o con ciertos lineamientos muy claros y puntuales de cómo realizar un consentimiento informado. Y este consentimiento informado pues, se le tiene que dar antes a la persona que vamos a evaluar con la finalidad de hacerle saber por qué la vamos a evaluar, qué es lo que estamos buscando, qué atendemos o qué puntos son los que vamos a atender
y que, bueno, pues eso va a servir sin duda para una toma de decisiones judiciales. Eso también es muy importante que quede bajo escrito, ¿no? Porque sabemos que dentro de estos temas de evaluaciones forenses, a diferencia de la clínica, en la clínica pues sí hay esta privacidad o de no hacer pública la información que se nos brinda en el consultorio. Sin embargo, en el área forense no es así. Si nos requiere la información el juez de lo que nosotros hayamos registrado, tendremos que dársela, salvo con la salvedad de aquellas situaciones en donde vengan expresamente en el consentimiento informado que no requiera a la persona que sean publicadas, ¿no? Habrá, por ejemplo, a lo mejor alguna situación de su historia de infancia, ¿no? En su infancia, que no requiera que se esté sociabilizando y se tiene que respetar, ¿no? Todo eso en el consentimiento informado se tendrá que especificar, ¿no? Tal área no deseo que sea pública, ¿no? Entonces se respeta. Este consentimiento informado es muy importante porque digamos que es el documento que nos va a dar seguridad jurídica a nosotros como peritos para poder hacer la evaluación a esa otra persona, ¿no? Y bueno, rápidamente veremos que la prueba pericial pues tiene varios objetivos. Y uno de ellos, y parte como de los puntos relevantes a actuar, pues es tener un interrogatorio de las partes, contar con documentos públicos y privados, también, bueno, tener un interrogatorio o estas entrevistas de información colateral con la familia, compañeros, que podamos nosotros obtener mayor información. Y pues sin duda también cualquier otro medio que permita obtener certeza y que sea admitido pues sin duda por el tribunal como un elemento probatorio. Ya hablábamos un momento sobre la relevancia que son realizar las evaluaciones basadas en evidencia, y estas evaluaciones basadas en evidencia pues nos lo dan sin duda digamos, teoría de la medida básica dentro del área de psicometría, que pues debemos de contar con una validez, con una confiabilidad y una adaptación o estandarización del instrumento que nosotros vayamos a evaluar. Hay cada día más instrumentos conforme temas particulares. Para el área familiar hay algunos documentos, algunas pruebas muy específicas. Para abuso sexual infantil hay también pruebas psicométricas muy especializadas. Entonces, de eso se trata. Y el hacer investigación, si hacemos investigación, también podemos contar con estos criterios de evaluación de algún documento. ¿De dónde proviene básicamente la adaptación y la estandarización y la confiabilidad de un instrumento de evaluación psicométrico? Pues de los doctorados, de las maestrías, de todas estas investigaciones que se realizan desde las universidades o donde, por ejemplo, también adaptan ciertos instrumentos para nuestro país, por ejemplo, ¿no? Entonces, desde esta academia que veíamos desde hace un momento, es donde surge la validez de estos instrumentos que después se pueden ejecutar en la práctica forense. Por eso es muy importante la investigación que se haga. Aquí, bueno, pues tenemos algunas de las muchas pruebas que tenemos en el ámbito forense y cada una tiene particularidades en la evaluación. Por ejemplo, el IDARE, bueno, pues básicamente aborda la ansiedad, el estrés, también un poco de angustia que se pueda tener. Y cada una de estas pruebas, pues sin duda, tiene un enfoque muy, muy claro hacia lo que se quiere evaluar, cuál es el motivo de la evaluación, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, en estos contextos laborales, pues aquí tenemos, por ejemplo, un inventario de desgaste laboral o de burnout, ¿no? Entonces, todo esto al final nos va a servir de piso teórico y metodológico para tener una evaluación pues con ética profesional. Pasamos pues sin duda, ya hablamos de parte de lo que se ejecuta en la práctica desde el área forense, pero ¿qué hacemos? Bueno, pues tenemos que capacitarnos, tenemos que actualizarnos y yo les decía que conforme ha pasado el tiempo, que esto no lo veamos como una moda, porque muchos colegas pareciera ser que lo ven como una moda. Un curso no te hace perito, un curso de 10 horas o un diplomado no te hace perito. Una maestría no te hace perito, te hace perito la práctica, la actualización constante, y no es tan solo en la cédula, como lo dice el Código
de procedimientos civiles. Eso es como un requisito básico, pero no solamente es eso, sino más, necesitas capacitarte más. Para ello, dentro de estas capacitaciones, bueno, pues tenemos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene cursos especializados. Aquí en nuestra organización tenemos bastantes cursos, tanto grabados como en tiempo real. Y también nos hemos dado a la tarea titánica de que nuestros cursos, algunos de nuestros cursos cuentan con valor, con aval de la UNAM, nuestra máxima casa de estudios, y quien, bueno, pues brinda este valor agregado a nuestras capacitaciones, sobre todo en materia forense. Tenemos el de testimonio y tenemos uno de introducción a la psicología forense. Entonces, realmente nos hemos preocupado mucho por tener este valor agregado a nuestras capacitaciones. Y también tenemos una gran gama de diplomados con valor curricular. Entendamos que el valor curricular lo da una carga de 120 horas. Cuando nosotros vemos alguna capacitación y dice valor curricular, la Secretaría del Trabajo. La Secretaría del Trabajo, y ustedes lo pueden, como esta parte de un ejercicio de transparencia de la información, pueden irse a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y solicitar que les detallen mediante este acceso a la información, pues que les faciliten qué cursos son los que avalan ellos en el ámbito forense, y van a ver que no hay ninguno. ¿Por qué? Porque la Secretaría del Trabajo lo que hace es acredita capacidades, no cursos, no tiene esa capacidad de hacer un valor curricular a un curso. Entonces, cuando veamos alguna organización, colectivo o institución que da un curso con registro del trabajo y previsión social, es que eso no existe, en primer lugar, ¿no? El valor curricular te lo puede dar un organismo que tenga un registro legalmente, que esté legalmente constituida, que tenga un acta constitutiva, que esté regulado en la Secretaría de Administración Pública y Tributaria. Toda esta seriedad que te lo pueden dar estas instituciones con un valor curricular de 120 horas, pero sobre todo lo más importante es que el cuerpo docente cuente con esta experiencia profesional. Hemos visto bastantes personas que se dicen ser peritos y que realmente en su vida han llevado a cabo una pericia. O, por ejemplo, pues que son peritos de escritorio, ¿no? En donde pues se leen y se comen libros, pero realmente no han hecho periciales. Por otro más, también la usurpación de funciones y usurpación de profesiones está a la orden del día. Personas en donde pues se llaman doctores o se llaman maestros, pero no han terminado esos estudios y ya se ponen el título porque se escucha bonito, ¿no? Entonces también es importante buscar siempre, me dices que eres doctor, ok, pásame tu nombre completo para hacerte una búsqueda en la SEP, en el registro de profesiones, y pues ahí me daré cuenta si realmente tú tienes una cédula profesional y si entonces este cuerpo de docentes que se está jactando de ser profesionales en esa materia, pues lo es o no. Entonces, todo eso es muy importante. Recordemos que la usurpación de funciones, de profesiones, pues es algo penado, y si no tengo yo todavía el grado, pues bueno, no tendría yo por qué ostentar ese cargo que pues no tengo, ni ese grado que no tengo, ¿no? Eso es muy importante, siempre revisar que el cuerpo docente, el temario y la estructura y la malla curricular de esa actividad, pues realmente está impartida por personas que conocen sobre el tema. Nosotros en la asociación nos hemos dedicado mucho a ser muy cuidadosos con los temas. Tenemos un diplomado pues muy amplio, que si bien casi dura un año, pero es muy amplio, en donde se ve desde la parte inicial de la psicología forense hasta lo avanzado que es la integración y defensa del peritaje, ¿no? Entonces te vamos llevando de la mano en todo este camino precisamente sobre el tema forense, y que tú al finalizar puedas estar realizando periciales, ¿no? Entonces eso es algo muy importante, porque pues te va a dar los elementos para precisamente hacer una evaluación. Y por otro tema más, bueno, cuando nosotros veamos que tiene un valor, un reconocimiento por la SEP solamente
reconoce este tipo de actividades si cuentan con una licenciatura primero, ¿no? O sea, yo como institución, si voy a mencionar que mis cursos tienen un valor de la SEP, un reconocimiento, un valor curricular por la SEP, pues primero yo tengo que debo de tener una licenciatura ya registrada en la SEP, para que entonces desde ahí yo pueda obtener este valor curricular por la SEP. La SEP no te va a reconocer tampoco un curso o un diplomado sin que tú previamente tengas registrado con ellos mismos una licenciatura. Entonces, aguas con eso, ¿no? El valor curricular te lo puede dar cualquier organización que ya les mencionaba yo hace un momento, que tenga el registro, que esté registrado en la Secretaría de Tributaria, pero también que tenga registro jurídico en las notarías y sobre todo, pues que obviamente cumpla con esta parte de la formación y la calidad en los contenidos. Y que todas estas capacitaciones siempre estén de la mano con esta parte teórica y práctica, ¿no? Eso es importantísimo dentro de nuestras capacitaciones. Hay que cuidar mucho la ética profesional. Si tú no puedes o no sabes atender ese tema, derívalo. No necesariamente lo tienes que trabajar, derívalo. Derívalo a algún profesional que pueda atenderlo, que tenga experiencia en esos temas. Por eso hay que tomar casos conforme a la propia experiencia, la propia formación. ¿Y qué es? Necesitamos una capacitación constante, una actualización profesional y una formación en técnicas de entrevista, que eso es básico. Y bueno, pues nuestras evaluaciones deben de estar basadas en evidencia, en sustento científico. Y que no solamente que los docentes utilicen o implementen videos o películas, tienen que ser casos prácticos y que realmente eso sirva para documentar parte de lo que hemos visto en el ámbito práctico. Y bueno, pues yo agradezco muchísimo el espacio que hemos tenido el día de hoy, el tiempo que tú le has invertido a estar con nosotros en esta charla, esperando que sea de utilidad. Yo te dejo ahí mi correo electrónico y bueno, como verás, pues es un camino que se está haciendo un camino al andar, que no ha sido un camino sencillo, que lleva muchos matices. Sin embargo, es importante que nos apropiemos de una psicología forense mexicana, que realicemos investigación, que busquemos capacitaciones pues realmente que nos contribuyan a nuestra profesión, no sean un enfoque pues de charlatanería o de mercadotecnia o carteles, por ejemplo, que estén manchados de sangre y que te hablen sobre psicología forense. Pues eso no se ve en forense. La no psicología forense no ve sangre, no ve muertos, ¿no? Entonces, no caigamos en esas dobles discursos de morbo y que no fundamentan y que tampoco contribuyen a nuestra ética profesional. Bueno, pues yo quedo pendiente de las preguntas que tú me realices. Voy a estar respondiendo puntualmente, tanto en el canal como en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias. Gracias, Alison. Agradecemos sus comentarios y preguntas, así como a la maestra Vanessa por compartirnos esta interesante información en este ciclo de conferencias tan importantes para nosotros. Les recordamos que si desean expedición de la constancia, tiene una cuota de recuperación de 200 pesos mexicanos o $10 por cada charla. Es necesario enviar su comprobante de pago y nombre completo al correo electrónico informes@ampjidp.org o a nuestro WhatsApp 5617 29 66 11. Muchas gracias por acompañarnos. Les invitamos a nuestra próxima conferencia, Retos del psicólogo en el ámbito forense ante el sistema de justicia penal, impartido por la maestra Sonia Contreras López. Que tengan buena tarde.